es la notación científica. La notación científica es una forma abreviada de escribir números, generalmente usada para abreviar, discúlpenme la redundancia, pero es generalmente usada para abreviar números muy grandes o muy pequeños. Y pues aquí tenemos ejemplos de números muy grandes o muy pequeños. Generalmente, pues, como les digo, bueno, obviamente hay números mucho más pequeños que estos, ¿sí? Y también mucho más grandes que estos, ¿sí? Por ejemplo, números pequeños. Bueno, primero que todo les aclaro. En mis videos voy a utilizar el punto para referirme a los decimales. No en todos los países el punto se utiliza para los decimales. En algunos países se utiliza la coma. Es más, en mi país se utiliza la coma, pero como en mi país también utilizamos a veces el punto para los decimales, bueno, es un error, pero a veces lo usamos. Entonces voy a utilizar el punto para referirme a los decimales, ¿sí? Ya saben ustedes que si en su país es coma, pues simplemente les aclaro que pues ustedes escribirían una coma. Entonces, números muy pequeños. Yo siempre le llamo números pequeños a los que empiezan con 0 punto o 0 coma, ¿sí? Como este número que es muy pequeño, 0.00000052. Este otro número es muy pequeño, ¿sí? Si por ejemplo dijéramos 0.0000000001 metros, por ejemplo, estaremos hablando de una medida muy pequeña. Ahora, números grandes. Por ejemplo, 530 millones. Aquí no les voy a escribir ni los puntos ni las comas de millones porque pues para no confundirnos. ¿Listos? Solamente voy a escribir el punto de decimal. ¿Listos? 530 millones es un número muy grande. Lo mismo, si me dijeran 530 millones de metros, pues es una medida relativamente grande. O 7.000 millones. También es una medida muy grande. Entonces, estos números, para no escribir tantos ceros, que generalmente son números que llevan muchos ceros, se utiliza la notación científica que ya vamos a ver cómo se utiliza. Y además, pues vamos a hablar de varias cositas en este video que son las siguientes. Primero, voy a explicar, todo esto lo necesitamos saber muy bien para empezar a pasar números de notación decimal a científica o de científica a decimal para hacer sumas, multiplicaciones, todas las operaciones con números en notación científica. Entonces, ¿qué más vamos a hablar? Vamos a hablar primero de la base 10, ya les aclaro qué es. Segundo, vamos a hablar de los ceros en los números decimales. Tercero, vamos a hablar de los números enteros. Y por último, vamos a observar, a analizar y a comprender cuándo un número está escrito en notación científica. Primero, vamos a hablar de la base 10. ¿Y a qué me refiero con base 10? Generalmente los números en notación científica están escritos con un número en decimal y un número en base 10. O sea, por ejemplo, podemos encontrar 5 por 10 a la menos 5, o por ejemplo 3.2 por 10 a la menos 2, o 7 por 10 al cuadrado, ¿sí? Vamos a encontrar números escritos en base 10. ¿Esto qué quiere decir? Y quiero que les quede muy claro. Acordémonos, bueno, aquí por ejemplo el primero, ¿sí? Este que es el más sencillo. 10 elevado a la 1, ¿cuánto es? Eso es 10. O 10 elevado al cuadrado, eso es 10 por 10, que es 100, ¿sí? Entonces, bueno, obviamente si tuviéramos, por ejemplo, 10 a la 20, pues 10 al cuadrado es el 1 con dos ceros, o sea 100. 10 al cubo, pues es el 1 con